Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por un nuevo día que nos ha dado, un martes 11 de agosto del año 2020. Hoy es martes y hoy es martes de discipulado, ¿sí? Hoy vamos a ver la lección número 4. Amén. Vamos a ver la lección número 4 y el título de esta lección es la mayordomía. Diga conmigo, mayordomía. Muy bien. Quiero decirle que esta lección, por ser muy importante, compleja y llena de malos a veces entendidos, vamos a verla no solamente en una sola lección, sino probablemente en 3 o 4 para que podamos salir de muchas dudas y poder entender bien a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de mayordomía o qué es lo que Dios pretende que usted y yo entendamos y vivamos al hablar de mayordomía. Muy bien, entonces vamos directos a lo que es la lección de hoy. Amén. Entonces, pero antes de iniciar, yo quiero invitarle que oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tú nos das. Gracias, Señor, porque siempre tú estás aquí con nosotros para guiarnos, para dirigirnos, para que podamos, oh Dios, aprender de tu palabra y podamos conocerte cada día más y más a ti. Padre, háblanos a través de esta palabra. Sé tú, oh Dios, hablando a través de mi vida. Que sea tu palabra, no mi palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Veamos entonces qué es o a qué le llamamos mayordomía o a qué nos referimos cuando hablamos de mayordomía. Fíjese que en la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan de mayordomía, más que todo en el Nuevo Testamento. Era común que en aquellos tiempos, y bueno, hasta el día de hoy, personas con posibilidades económicas puedan darse el lujo de contratar a personas a las cuales se les llama mayordomos, ¿sí? Mejor dicho, no era un sirviente o esclavo, era alguien que estaba sobre toda la casa del Señor como un administrador. Incluso si vamos al Antiguo Testamento, también encontramos a algunos mayordomos, pero en Génesis vemos a un mayordomo muy especial, que donde quiera que él iba, cumplía con su trabajo de mayordomía a cabalidad. Fíjese, la palabra dice de él, y Jehová Dios estaba con él, y todo cuanto él hacía era prosperado por Jehová. Sí, claramente, estamos hablando de José, el hijo de Jacob, el hermano menor de los hijos de Jacob, a quienes sus hermanos pues vendieron a Potifar en Egipto. Amén. Bueno, legalmente se lo vendieron a un grupo de personas que iban para Egipto y estos lo revendieron a Potifar. Y bueno, el punto es que usted me dirá, sí, pero en sí, ¿qué es mayordomía? Pues allá vamos, acompáñeme ahora. Cuando hablamos de mayordomía nos referimos al cargo y empleo, oiga bien, de mayordomo o administrador. Fíjese pues, para todos aquellos que estudian lo que es administración de empresas, podríamos llamarles o decir que ellos están a cargo del cuidado de ciertas empresas, ¿sí? A estos se le llaman a veces gerentes, que son los que se encargan de administrar todo lo relacionado a un hotel, como dije, a alguna empresa. Por ejemplo, acá Pradera tiene personas que están viendo la administración, están a cargo de la administración para que todo se lleve en orden dentro de esa organización o empresa. La figura del mayordomo es la de un trabajador, oiga bien,
La figura del mayordomo es la de un trabajador que es responsabilizado para tomar en sus manos la administración de los bienes de su señor. Muy bien, ¿lo escuchó bien? Se lo voy a repetir. La figura del mayordomo es la de un trabajador que es responsabilizado para tomar en sus manos la administración de los bienes de su señor. En nuestro caso, nuestro Dios. Amén. O jefe directo. Este jefe es a la vez el dueño o propietario de todos los bienes que le son encomendados a este mayordomo. Hay otro elemento a considerar y es la relación que se da entre este señor y su mayordomo o empleado. La idea es que no se trata de una relación común y corriente o una relación fría o de un patrón hacia su empleado de una forma despectiva. No. La relación entre el señor y el mayordomo es más bien una relación pero muy estrecha de confianza. Oiga bien, de confianza, de amor y pero gran fraternidad. Es decir, el Señor, para colocar a una persona a cargo de todos sus bienes, tiene que tener mucha confianza en esta persona. Es decir, antes tiene que haberla conocido. ¿Me entiende? Antes tiene que haberla conocido para poder llegar a esa confianza. Pero luego, esa misma confianza tuvo que haberlos hecho tener una comunicación tan íntima, tan fuerte, que llega incluso a formar lazos emocionales y sentimentales a tal punto que hay amor entre estas dos personas y una gran fraternidad, es decir, se tratan como familia. Amén. Fíjese que tenemos que tomar algo en cuenta, que cuando dice que hay una estrecha confianza, me llama la atención mucho este punto y me hace recordar a José cuando llega a la casa de Potifar. Cuando llega a la casa de Potifar, ya habían otros sirvientes y otros mayordomos sobre la casa de Potifar. Y José llega como el último, el más bajo de todos sus esclavos. Pero él, poco a poco, por su confiabilidad, por su eficacia, por hacer su trabajo con responsabilidad, un trabajo bien hecho, un trabajo eficaz, poco a poco fue escalando e hizo o llamó la atención con sus acciones, llamó la atención de su señor, ¿sí? Se me fue el nombre ahorita, de Potifar. Llamó la atención de Potifar a tal punto que con el tiempo Potifar fue observando que todo lo que José hacía era prosperado. ¿Sí? Todo lo que José hacía salía bien. Las ideas que José de repente le comunicaba para alguna u otra cosa funcionaban. Y todavía más, José sabía leer, sabía escribir y sabía contar, sabía hacer cuentas. José no era una persona sin conocimiento. Esto le ayudó mucho para que Potifar lo observara y empezara a verlo y lo comparara con sus otros esclavos o sirvientes que él tenía, a tal punto que vio que aventajaba a todos estos e incluso aventajó al sirviente que ya tenía pues Potifar como su mayordomo pues.
cuando vio que José tenía esa habilidad, tenía habilidades, tenía mucha destreza, era muy capaz, muy preparado, lo toma de abajo y lo lleva hasta arriba. Amén. Eso dice mucho de una persona. Es decir, eso nos demanda a que nosotros como mayordomos de Dios, porque de eso se trata la mayordomía, de que usted y yo hemos sido puestos como mayordomos en ciertos espacios. José comenzó de lo más bajo, pero a pesar de que era lo más bajo, José lo hacía bien. Y había algo en José, que Dios estaba con él. Pero ¿por qué estaba Dios con él? Porque José era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre, era un joven, mejor dicho, era un jovencito que tenía toda su fe y toda su esperanza puesta en Dios. Y cuando Dios ve que sus hijos confían en él, Dios los bendice de tal manera que no los quita del trabajo, no, los hace crecer en su trabajo. Muchos piensan que al llegar a Cristo ya no van a tener necesidad de trabajar, pues porque no, al contrario, ¿sí? Es cuando mejor tiene que ser nuestro trabajo, mejor tiene que ser nuestras actitudes. Y por muy insignificante aparentemente a nuestros ojos sea el trabajo que nos dieron, tenemos que hacerlo como si fuera el más grande o más alto puesto que se nos dio. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que el Señor o las personas que nos han puesto en nuestros trabajos, y en este caso Dios, nos confíe cosas más grandes. Porque dice la palabra, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. No, voy a recordar, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entonces, es más, esa va a ser una de las frases que Dios va a decirnos cuando lleguemos. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿sí?, al gozo del Señor. Eso lo vamos a escuchar allá, pero aquí tenemos que vivirlo. Aquí tenemos que ser fieles. Mucha gente quiere a veces llegar a altos puestos por cuello, por amistades, por dinero. Y tarde o temprano salen a relucir. Y tanto el que le dio el alto rango como el que está arriba tienen que ser bajados y destituidos por hacer las cosas incorrectamente, de forma corrupta. Y oye bien, un mayordomo, para que sea mayordomo fiel, tiene que ser honesto, tiene que ser recto, tiene que ser íntegro ante los ojos de Dios, no ante la vista de la gente, porque la gente no será la que nos va a recompensar. Quien nos va a recompensar es nuestro Señor. Por eso es que dice su palabra también, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no para el ojo del hombre. Es decir, no para que te vea tu Señor o tu patrón o tu jefe, sino como para el Señor. Entonces el Señor te va a recompensar. ¿De qué forma? Va a hacer que tu jefe te observe a ti. Tal vez nunca se había fijado en ti. Tal vez nunca se había quedado pendiente de ti, pero de repente Dios, al ver tu fidelidad, tu buen trabajo, tu responsabilidad, tu lealtad, va a hacer que tu jefe te observe. Y te va a estar observando. Y tal vez tú ni en cuenta. Pero va a ver tus actitudes, tus capacidades, va a ver tus destrezas. Y eso va a venir a beneficiar tu vida. Y de repente te va a llamar. Hemos pensado de que ya no lo necesitamos en el puesto.
Uy, qué miedo vas a decir. Pero lo necesitamos en este puesto más alto. ¿Me entiendes? Así es con el Señor. José comenzó de lo más bajo, pero Potifar empezó a echarle el ojito y empezó a observarlo y lo fue subiendo hasta que lo puso sobre toda su casa. Y dice la palabra que Potifar no se preocupaba en nada de su casa. Ahora, ¿por qué traje a colación esta historia? Por la palabra confianza. José supo ganarse la confianza de su amo en ese instante. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien, por muy insignificantes o pequeñas que parecían. Porque José las hacía como para el Señor. Y Dios, al mirar esa fidelidad en José, hacía que lo que él hiciera con sus manos prosperara. Sí, muy bien. Grábate eso porque esto lo vamos a venir recordando durante esta lección de la mayordomía, porque va a tener mucho que ver con cada plática que tengamos de este estudio. Entonces, la doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios. Identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Es decir, Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? El apóstol Pablo lo explica mejor diciendo, porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto lo vas a encontrar en 1 Corintios capítulo 9. Apúntalo ahí en tu cuadernito, ¿sí? Bueno, comparte este video para que puedas estarlo viendo cada vez que lo necesites. ¿Sí? Si tú no lo compartes, te va a costar volverlo a buscar por si quieres recordar algo que no pudiste tomar nota en este momento. Así que compártelo y ayudas a otro a que aprenda. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te siga prosperando, bendiciendo y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus pensamientos, tu corazón en Cristo Jesús. Hasta este jueves, primero Dios. Bendición.